El 17 de abril de 2023, en Annapurna, un escalador indio de 4 años sujeta su dispositivo de rappel a 19.600 pies de altura. 3 días sin oxígeno suplementario han vuelto sus pensamientos lentos y confusos. Sus dedos están entumecidos dentro de los guantes, sus ojos y piernas se sienten pesados, sus pensamientos están nublados. La parte difícil debía haber terminado. Quedaba un rappel final de 6 metros y una caminata al campamento base, pero en 3 segundos todo sale mal. Sus compañeros vieron aterrorizados cómo desaparecía en una grieta en la 10ª montaña más alta del mundo. Esto es una de las historias más locas que he contado. Él es Anurag Maloo, y estos son los 3 segundos que lo cambiaron todo. Bienvenidos al límite extremo. Según mi experiencia, hay 2 tipos de escaladores que intentan picos de 6.000 pies. Algunos se preparan para esto. Inician con montañas fáciles, aprenden sobre la altitud y los límites de su cuerpo. Y luego están los que miran primero la montaña más difícil y dicen, si puedo hacer eso, puedo hacer cualquier cosa. Anurag Maloo definitivamente era del segundo tipo. Tenía 34 años y era de Kishangar, Rajasthan, una pequeña y soleada ciudad en la India, lejos del Himalaya. Es conocida por el comercio de mármol, no por el montañismo. Su padre era comerciante de mármol y su madre ama de casa. Obtuvo 1% en matemáticas, se tituló en tecnología de la información y trabajó con empresas tecnológicas emergentes en Asia. A principios de sus 30 fue gerente regional de Techstars en el sur de Asia. Ese historial no indica alpinista de gran altitud, pero las semillas se plantaron temprano. De estudiante, leyó sobre Bachendri Pal, la primera india en escalar el Everest. En 2013 fue embajador juvenil de la Antártida y viajó en expedición con el explorador Roberto Swan. Más tarde dijo, cuando estuve en la Antártida me quedó claro que quería escalar montañas, pero el sueño se convirtió en una meta. 7 años después, en el confinamiento por COVID, en 2020, Anurag estaba atrapado en casa como todos. Comenzó corriendo 1 milla en su vecindario, luego 5, 15 y 20. La transformación física motivó a Anurag a tomarse en serio la escalada en 2021. Terminó un curso básico de montañismo en el Instituto Nehru. Además, obtuvo la mentoría directa de Bachendri Pal, la mujer que lo inspiró de niño. Ese año alcanzó la cima del Kham Yat-sei II a 7.700 pies en Ladakh, su primera experiencia en el Himalaya, lo que le abrió más oportunidades. En octubre de 2022 escaló el Monte Nun, 23.400 pies, y el Ama Dablam en Nepal, 22.300 pies. Eran montañas técnicas con crestas de hielo expuesto y tramos que exigían gran habilidad para escalar. A inicios de 2023, Anurag ya había escalado más de 10 picos y visitado más de 60 países en los 7 continentes. No era alpinista de élite, pero sí uno legítimo y con experiencia. Su mayor sueño era escalar montañas de 6.000 pies y lograr el reto de las 7 cumbres, subiendo las más altas de cada continente. Había algo más que su nuevo gusto por el ejercicio. Empecé a escalar montañas por mi abuela, explicó, quien falleció hace 1 año y medio. Ella era mi persona favorita. En cada cima que alcanzaba, sentía su presencia a mi alrededor, junto a mí. Ese sentido de protección espiritual, junto con su historial de éxito, creó algo peligroso. Cuando tienes éxito en todo lo que intentas, cuando te sientes protegido en cada ascenso, es fácil creer que las reglas no se aplican a ti. Cuando eligió su primer pico de 6.000 metros para iniciar la meta de 14 picos, Anurag no eligió la opción lógica. No eligió Cho Oyu ni Manaslu, picos que la mayoría usa como su primer 6.000. Eligió Annapurna, la montaña más mortal. Cuando le preguntaban por qué, respondía con honestidad. Siempre quise que Annapurna fuera mi primera porque es la más difícil y mortal. Si podía escalar Annapurna, sentía que podría subir cualquier montaña. Sé que es irracional, pero eso es lo que sinceramente pensaba. En teoría suena inteligente. Empieza con la difícil y lo demás es más fácil, pero en realidad es muy peligroso. Para entenderlo, debes saber qué hace única a Annapurna entre todas las montañas. Un pequeño desvío en este tren del caos. Cada semana en Patreon comparto contenido más profundo, videos exclusivos, análisis o historias personales que no subo a YouTube. Únete a la comunidad extrema en Patreon para ver el detrás de cámaras conmigo. Nos vemos ahí. Esto es lo esencial sobre Annapurna. Si tú y 2 amigos suben y llegan a la cima, estadísticamente uno no regresa.
Annapurna mide 6.545 pies de altura, siendo la 10ª montaña más alta del mundo. El nombre significa diosa de las cosechas en sánscrito, lo cual es algo irónico, considerando lo que la montaña realmente cosecha. Está ubicada en Nepal, a unas 100 millas al noroeste de Katmandú. Más de 12.000 han subido el Everest, pero solo cerca de 100 el Annapurna, donde más de 73 alpinistas han muerto, intentando, y la montaña no se preocupa por cuánta experiencia tengas. El día de Navidad de 1997, Anatoly Bukreyev estaba trabajando en la cara sur del Annapurna, cuando una cornisa masiva colapsó sobre él. La avalancha arrasó todo. Anatoly Bukreyev fue uno de los más grandes alpinistas de altura. Ya había escalado 10 de los 14 picos de 26.000 pies y se le atribuye salvar vidas en el desastre del Everest de 1996, pero el Annapurna se lo llevó. Nunca hallaron su cuerpo y no es la única leyenda que ha reclamado. En octubre de 2011, el histórico alpinista surcoreano Park Young-suk intentaba el Annapurna. Él fue el primero en lograr el gran slam del verdadero explorador, subir todas las cumbres de 8.000 metros. Hizo cumbre 3 veces en el Everest. Su último mensaje desde el Annapurna alertó caída de rocas y mal clima. Después perdió comunicación. Tras 10 días de búsqueda, se canceló el rescate. Park Young-suk desapareció en el Annapurna y nunca recuperaron su cuerpo. Más de 4.000 personas asistieron a su memorial. Pero la historia que mejor captura lo que el Annapurna le hace a las personas es el primer ascenso a la montaña. En junio de 1952, Maurice Herzog y Louis Lachenal fueron los primeros en alcanzar la cima de una montaña de 26.000 pies, el Annapurna. Fue un momento histórico. Plantaron su bandera, tomaron fotos y luego, al descender, una tormenta los sorprendió y vivieron una pesadilla. Los alpinistas no pudieron encontrar su campamento en la ventisca. Pasaron la noche en una grieta con un solo saco de dormir, sin comida y sin agua. 2 semanas después, al llegar a un lugar seguro, Herzog tenía manos y pies destruidos por la congelación. El médico de la expedición realizó amputaciones de emergencia sin anestesia. Herzog perdió todos los dedos de manos y pies. Lachenal perdió todos los dedos de los pies, escribió Herzog. Supliqué por la muerte, ya no quería vivir. Después de ese primer ascenso en el 50, la montaña no fue escalada con éxito de nuevo hasta 1970. El trauma de Herzog y Lachenal fue tan severo y la montaña tan temida que pasaron 20 años antes de que alguien lo intentara de nuevo. El Annapurna es tan mortal por varios factores que crean una tormenta perfecta de peligro, incluyendo su terreno. Algunas de las pendientes más empinadas, con ángulos entre 45 y 70 grados, el rango más inestable que puede tener una montaña, hacen que la nieve se acumule, se quede ahí y luego, de repente, se desprenda. En segundo lugar, la montaña tiene lo que los alpinistas llaman sirocs, que son enormes acantilados de hielo colgantes, y estos sirocs no son estables. Se mueven constantemente porque el glaciar se desplaza y al colapsar causan avalanchas que arrasan todo debajo. En la mayoría de los picos de 6.000 pies, el peligro está en 1 o 2 secciones. En el Everest, la cascada de hielo de Khumbu es la principal zona de paso. Aunque la montaña sigue siendo peligrosa, el riesgo de avalancha baja mucho. En el Annapurna, el riesgo de avalancha existe en casi toda la montaña. Desde que sales del campamento base hasta que regresas, estás en peligro. Anurag eligió esta montaña para su primer pico de 6.000 pies. La expedición la organizó Seven Summit Treks, el mayor operador de montañismo en Nepal, y su guía principal fue Chipal Sherpa. Dawa Dai Sherpa, su compañero de escalada, lo acompañaría. Anurag planeaba usar la ruta North Face, la más común en el Annapurna, el día de la cumbre. Es la misma ruta que Maurice Herzog usó en su primer ascenso en los años 50. La parte más peligrosa de esta ruta es la sección entre el campamento 2 y el campamento 3. ¿Recuerdas esos acantilados de hielo colgantes que colapsan sin aviso? Debes escalar justo debajo, no se pueden evitar. Los escaladores cruzan esta sección rápido, esperando que nada se caiga. Escalar esta montaña era muy arriesgado para quien sube una cumbre de 6.000 metros por primera vez. Después Anurag tomó otra decisión que complicó todo. Intentaría la escalada sin oxígeno suplementario. ¿Por qué? Realmente no lo sé. Quizá fue confianza o competencia.
Algunos informes dicen que decidió esto tras saber que la alpinista india Baljit Kaur intentaba escalar sin oxígeno en la misma expedición. Quizá pensó que si ella podía, él también. Sin importar la razón, escalar sin oxígeno lo complica todo mucho más. Tus pensamientos se vuelven lentos, tu cuerpo opera a menor capacidad y cada paso agota. Anurag llegó al campamento base a inicios de abril de 2023 y comenzó a aclimatarse. Para quienes no escalan, así funciona una expedición a una montaña de 26,000 pies. No solo subes directamente desde la base hasta la cima, eso te mataría. El cuerpo requiere tiempo para adaptarse a la altitud. Por eso los escaladores instalan campamentos a distintas alturas. El campamento base está abajo, a 1,500 pies. Ahí descansas, duermes, comes y te preparas. Después subes al campamento 2 y pasas la noche. Tu cuerpo se adapta. Luego bajas al campamento base a descansar. Subes al campamento 2 a unos 19,600 pies. Bajas. Subes al campamento 3 más alto y vuelves a bajar. Este proceso puede durar semanas. Tu cuerpo ya se adaptó y puedes hacer el esfuerzo final. Subes al campamento 4 a unos 22,400 pies. Descansas unas horas y cerca de la medianoche inicias el ascenso final a la cima, a 6,545 pies. Anurag lo hizo por semanas y la noche del 15 de abril de 2023 hizo su último intento. Salió del campamento 4 alrededor de la medianoche y comenzó a escalar hacia la cima. Así fue la noche de cumbre para Anurag. Salió del campamento 4 alrededor de la medianoche en completa oscuridad, escalando con una linterna frontal, observando el pequeño círculo de luz frente a él. Evitando pensar en el vacío bajo él, el viento constante hacía que cada respiración pareciera insuficiente, como si respirara por un trapo mojado. Hacía todo eso sin oxígeno suplementario y, para colmo, tenía una tos terrible que me sacudía todo el cuerpo desde hacía días. Anurag subió toda la noche, avanzando paso a paso. Al amanecer del 16 de abril, llegó a su destino. Había estado escalando por más de 12 horas y todavía seguía. A las 3 p.m. Anurag llegó a 26,000 pies. Estaba a solo 100 pies por debajo de la cima, aproximadamente la longitud de un campo de fútbol y medio. Veía la cima de Annapurna, la cumbre estaba cerca y casi la alcanzaba. Quizá haría historia. Pero había un problema. Anurag no avanzaba bien. Esa tos que lo sacudió toda la noche lo estaba destruyendo a 6,000 pies. Cada respiración era una lucha, cada paso parecía requerir todo lo que tenía. Y además estaba la niebla mental. Su cerebro, privado de oxígeno después de días a gran altitud, empezaba a apagarse. Las decisiones simples se volvían imposibles. Sus pensamientos se movían como si estuvieran en el lodo en algún momento durante ese tramo final. Chapal Sherpa, el guía principal de Anurag, lo vio en las laderas superiores y notó de inmediato que algo iba mal. Se movía muy lento y parecía débil y desorientado, así que Chapal usó la radio. Anurag Malu, esto es peligroso. Si llegas a la cima a las 5, ¿cómo regresarás? Necesitas energía. Es la 1 de la tarde. Anurag estaba a 150 metros de la cima. Al ritmo al que se movía, no llegaría a la cima hasta las p.m. como muy pronto. ¿Y luego qué? Debía bajar exhausto y sin oxígeno en la parte más peligrosa y oscura de la montaña. El mensaje que estaba transmitiendo era directo. Da la vuelta ahora. Y Anurag, para su crédito, escuchó alrededor de las p.m. Esa tarde, la compañera de escalada Baljit Kaur todavía estaba ascendiendo hacia la cima cuando pasó junto a Anurag en su camino de bajada. Más tarde lo describió como desanimado y molesto. Y sinceramente no es tan difícil entender por qué. ¿Te imaginas cómo debió sentirse tomar esa decisión? Pasó meses entrenando y semanas aclimatándose. Escaló durante 13 horas seguidas. Estaba a 150 metros de la cima de su primer pico de casi 8,000 metros. El pico. Eligió ese porque pensaba que si escalaba el Annapurna, podría con todo, pero tuvo que regresar. Seguro se sintió devastado. Pero ella notó algo más también. Anurag no podía abrochar su propio gancho de seguridad. Esa es una tarea básica, algo que cualquier escalador debería poder hacer automáticamente. Pero sus dedos y cerebro no funcionaban bien tras más de horas, a más de 22,000 pies sin oxígeno, cerca de las 5:30 del 16 de abril. 17 horas y media después de que comenzó a escalar, Anurag y Dawadai, Sherpa, regresaron al campamento 4 a aproximadamente 22,400 pies. A salvo, imagino que Anurag se desplomó en esa tienda, sintiéndose fatal por la aplastante decepción.
Al mismo tiempo, debió haber sentido alivio porque tomó la decisión correcta. Escuchó a su guía, se dio la vuelta cuando era necesario. Estaba vivo, estaba a salvo. La parte más difícil ya había pasado. Solo debía bajar al campamento base esa noche. Anurag durmió en el campamento 4 y al despertar el 17 de abril, probablemente sintió que lo peor había pasado. La mañana del 17 de abril, Anurag comenzó su descenso desde el campamento 4. No estaba solo. Esa mañana lo acompañaba el alpinista brasileño Moisés Fiamoncini, quien también intentaba escalar sin oxígeno. El 15 de abril llegó a unos 40 metros de la cima antes de regresar. Pasó la noche en el campamento 3, pero luego decidió descender. Al mismo tiempo que Anurag, los tres, Anurag, Dawadai Sherpa y Moisés, bajaron juntos por la montaña. Ahora, hay algo importante que debes entender sobre descender a gran altitud. En realidad es más peligroso que subir. Cuando estás subiendo, te concentras, avanzas con cuidado y revisas tu equipo, pero en el descenso te agotas. Tu cuerpo se apaga tras días de esfuerzo, tu mente se nubla por la falta de oxígeno y hay errores. Anurag llevaba 3 días a más de 2000 pies sin oxígeno suplementario. Son 2 horas usando cerebro y cuerpo en un ambiente donde los humanos no sobreviven. Cada paso hacia abajo requería concentración, de la cual apenas tenía. Para las 30 p. A las 3 p.m. del 17 de abril, los 3 alpinistas llegaron a una sección vertical entre el campamento 3 y 2. Esto no era inusual. La ruta tiene varias secciones donde tienes que engancharte a una cuerda y descender en rapel por la cara de la montaña. Esta sección requería un descenso en rapel de casi 2 metros por un acantilado helado. En el punto de anclaje, donde las cuerdas estaban sujetas a la montaña, 3 cuerdas colgaban hacia abajo. Moisés llegó primero al anclaje. Anurag le pidió que continuara, así que Moisés revisó las cuerdas, eligió una, aseguró su descensor y bajó en rapel con seguridad. Al llegar al fondo, se desenganchó y se hizo a un lado. Era turno de Anurag. Moisés miró hacia arriba, esperando ver a Anurag comenzar su descenso, y fue entonces cuando la sangre se le heló. Anurag no estaba en la cuerda que Moisés había usado. Estaba en una cuerda diferente, y Moisés pudo ver desde abajo que algo andaba mal con esa cuerda. Empezó a gritar, ¡detente! Moisés le gritó hacia arriba, pero Anurag no se detuvo. Siguió descendiendo. La cuerda seguía deslizándose por sus manos. Moisés gritó más fuerte, ¡detente! ¡Mira la cuerda! Pero Anurag no respondió y siguió bajando. Moisés diría después que miraba hacia abajo, pero dudo que viera algo, porque eso fue lo que entendió en ese momento, y Anurag no. La cuerda donde estaba Anurag no era de escalada, sino de carga, usada para subir suministros y equipo a la montaña. Y las cuerdas de carga son diferentes a las cuerdas de escalada en un aspecto crucial. Una cuerda de escalada adecuada tiene un nudo de tope en la parte inferior. Así que, incluso si de alguna manera rapelas hasta el final de la cuerda, no puedes deslizarte accidentalmente y caerte. El nudo se atora en tu descensor y te detiene. Las cuerdas de carga son cortas y sin nudo al final. Si rapelas hasta abajo, nada te detiene. Anurag siguió descendiendo por la cuerda. La cuerda seguía deslizándose por sus manos, y luego, aproximadamente a la mitad del acantilado, la cuerda se terminó y Anurag, en un abrir y cerrar de ojos, cayó desde la cima de la montaña. Cayó 15 metros antes de impactar con fuerza en el hielo azul de la montaña. El impacto fue brutal, pero la caída no terminó ahí. Anurag comenzó a deslizarse de inmediato. Su cuerpo flácido rodó y giró cuesta abajo por la pendiente helada hasta cruzar el borde. Bajo ese borde había una gran grieta en el glaciar, como cuando se rompe el hielo de un lago, pero esta va profundo en la montaña. Los alpinistas las llaman crevaces. Anurag desapareció en una de ellas, cayendo 40 metros en la oscuridad, equivalente a un edificio de 20 pisos dentro de Annapurna. Moesis y Dawadai Sherpa corrieron al borde y miraron la grieta donde desapareció Anurag. Solo había oscuridad. No veían nada. El Sherpa tomó una cuerda, se inclinó lo más que pudo y gritó varias veces el nombre de Anurag, pero no obtuvo respuesta. Ese tramo de la montaña sufre avalanchas constantes. Mientras más tiempo permanecían, más arriesgaban sus vidas. Pero no podían irse, no sin intentar todo, así que se quedaron en ese borde por mucho tiempo, llamando, esperando, con la esperanza de cualquier señal. Finalmente tuvieron que aceptar lo que su instinto ya sabía. No había nada más que pudieran hacer al borde de esa grieta. Tenían que bajar. Tenían que contarle a la gente lo que había pasado.
Cuando llegaron al campamento 2, Dawa Dai Sherpa tomó la radio con manos temblorosas. Llamó a Chapal Sherpa, que estaba en un campamento más bajo. Anurag cayó en una grieta, dijo. Chapal activó de inmediato todos los protocolos de rescate que sabía. Llamó a la aseguradora de la expedición y pidió cuerdas, tornillos para hielo y equipo útil para un rescate técnico en una grieta. La tarde del 17 de abril, horas después de la caída, un helicóptero salió de Pokhara, Nepal, para el rescate. El piloto voló al sitio, pero al llegar el clima empeoró. Las nubes cubrían todo y la visibilidad era casi nula. Rondó el área lo mejor posible, pero no vio nada. Esperaron hasta la mañana en el campamento base. Todos sabían que Anurag estaba en la grieta de la montaña. Moesis sabía el lugar exacto y podía señalarlo en un mapa. Pero saber dónde está alguien y poder llegar hasta él son dos cosas muy diferentes. La mañana del 18 de abril, dos Moises subieron al helicóptero, él mismo. Él vio a Anurag caer. El helicóptero subió la montaña y Moisés señaló el sitio. El piloto se acercó tanto como el aire lo permitió. Todos en la aeronave escaneaban la nieve y el hielo buscando señales como ropa o equipo, pero no vieron nada. Chapal Sherpa formó un equipo de rescate terrestre y juntaron las cuerdas disponibles, pero la mayoría solo medían unos 30 metros. Anurag estaba a 40 metros de profundidad y necesitaban cuerdas más largas. Por radio pidieron cuerdas extra al campamento 3. El equipo de rescate comenzó a escalar de regreso al sitio. El plan era anclar las cuerdas en la parte superior y descender en rappel por esa grieta para llegar hasta Anurag. Ver si por algún milagro seguía con vida. Llegaron al lugar, comenzaron a instalar su sistema de anclaje y entonces escucharon el estruendo de una avalancha. Apenas lograron salir antes de que la nieve cayera sobre ellos. Durante el rescate, equipos especializados de Katmandú reunían cámaras térmicas para detectar calor corporal en la nieve, así como detectores de dióxido de carbono, metales y drones. Estaba atascado en el aeropuerto por papeleo y burocracia. Mientras Anurag seguía sepultado en la montaña el 18 de abril, día 3 otra avalancha arrasó la zona. La nieve fresca cubrió todo más. Para entonces, casi todas las expediciones habían salido del campamento base y la temporada de escalada terminó. El lugar estaba inquietantemente silencioso. Solo quedaba un esqueleto. Solo quedaban 5 sherpas y 2 montañistas polacos, Adam Bilecki y Mariusz Hatala. Adam Bilecki ya tenía reputación en el alpinismo. En enero de 2018 logró lo que muchos creían imposible al rescatar a la alpinista francesa Elisabeth Rivol a 6.200 metros en el Nanga Parbat. En pleno invierno, escaló de noche en condiciones letales para salvarlo. Así que Chan Dawa Sherpa de Seven Summit Treks se le acercó. Todos sabían la realidad. Tras 24 horas a 5.960 metros sin comida ni agua, el cuerpo falla luego de 8 horas. Tus órganos fallan tras 2 horas. La medicina afirma que no hay motivo para buscar sobrevivientes. Estás recuperando un cuerpo. En la mañana del 20 de abril, día 4, el equipo de rescate se reunió en el campamento base. Antes del amanecer, 7 personas prepararon su equipo para una extracción técnica en una grieta. Adam hizo algo que resultaría más importante de lo esperado. Llevó una cuerda de 70 metros, mientras que la mayoría usa una de 60. La cuerda de Adam era 9 metros más larga. A las 6, un helicóptero los recogió en el campamento base y los dejó sobre el campamento 2. Desde ahí, la caminata de 20 a 30 minutos hasta la grieta fue silenciosa. Todos sabían que no era un rescate, sino una recuperación. Al llegar, vieron la grieta en el hielo donde Anurag desapareció. Adam y Mariusz instalaron el sistema de anclaje. En la parte superior, tornillos de hielo se clavan profundamente en la superficie congelada. Cuerdas pasadas por mosquetones. Un sistema de poleas diseñado por Mariusz que podía soportar el peso de subir un cuerpo de regreso. Adam se enganchó a la cuerda, se colocó al borde y comenzó a bajar paso a paso hacia la oscuridad. Adam descendió 40 metros y su lámpara iluminó algo al fondo. Una figura y una mancha amarilla sobre el hielo azul indicaban un traje de cumbre. Descendió y revisó lo que esperaba. Había una figura tendida, encajada entre paredes de hielo, acurrucada sobre su lado derecho en una posición casi fetal y cubierta por una capa de nieve. Era Anurag, claramente muerto. Adam apartó la nieve con sus manos enguantadas y reveló más del traje amarillo.
Pero mientras seguía haciendo eso, vio algo que le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. El pecho de Anurag apenas se movía, subiendo y bajando lentamente de forma rítmica. Adam no podía revisar el pulso por todo el equipo, así que hizo otra cosa. Se agachó y abrió los ojos de la persona, y le apuntó directamente con la linterna de su casco. Las pupilas se contrajeron, reaccionaron a la luz y los ojos parpadearon. Yo pensé, «¡Guau!», dijo Adam. «Realmente está vivo», pensó Adam, mientras arriba de él, a 40 metros en la superficie, el resto del equipo esperaba. Adam tomó su radio y anunció, «Está vivo allá arriba». Nadie lo creía. 2 horas, 3 días sin comida ni agua, a 5.960 metros de altura bajo la nieve y en una grieta de 70 metros en la montaña más mortal de la Tierra. De alguna forma, Anurag Maloo aún respiraba. La extracción duró más de 1 hora hasta que sacaron a Anurag y lo subieron a la superficie. Un helicóptero ya venía en camino. Sobit Gushan esperaba la llamada. El helicóptero aterrizó cerca de la grieta. Llevaron a Anurag adentro y, mientras la aeronave despegaba rumbo a Pokhara, Nepal, Sobit comentó lo cerca que estuvo todo esto. Si llegábamos 30 minutos después, algunos habrían quedado atrapados en los campamentos altos. El buen clima se acababa por reportes de otra avalancha. No podrían volar y Anurag habría quedado atrapado. Fue un rescate único. El helicóptero aterrizó en el hospital de enseñanza Manipal en Pokhara, aproximadamente a las 8 de la mañana, el 20 de abril de 2023. El jefe de emergencias, el Dr. Ashim Subedi, esperaba con malas noticias. Al ver a Anurag salir del helicóptero, al doctor se le hundió el corazón. La temperatura de Anurag era tan baja que el equipo del hospital no la registraba. Su traje de montañismo, cubierto de hielo, tuvo que ser cortado. Su piel estaba gris. Al revisar signos vitales no tenía pulso ni respiración, así que el equipo inició la reanimación cardiopulmonar. Intentaron todo durante 30 minutos, compresiones, medicamentos, pero nada funcionó. Tras 30 minutos, el Dr. Subedi siguió el protocolo y declaró muerto a Anurag Maloo al llegar. Así terminó todo. El equipo dejó de hacer compresiones. Alguien anotó la hora en que el Dr. Subedi se quitó los guantes y fue a buscar al hermano de Anurag, Ashish Maloo, quien había estado esperando en otra sala. Ashish Maloo levantó la mirada. Ashish vio en el rostro del Dr. Subedi la noticia antes de que hablara. «Lo siento mucho», dijo el médico. «Hicimos todo lo posible, pero tu hermano se fue». Entonces Ashish dijo algo que el Dr. Subedi recordaría siempre. «No». El Dr. Subedi explicó sobre el paro cardíaco, la hipotermia y cómo el cuerpo se apaga tras ese trauma. Ashish lo interrumpió. «Si sobrevivió 2 horas en las montañas, ¿cómo puedes decir tan rápido que murió en solo 30 minutos?» El Dr. Subedi fue claro. Aunque el corazón de Anurag volviera a latir, la falta de oxígeno ya le habría causado daño cerebral grave. «No me importa», respondió Ashish. Siguió un largo silencio entre ambos. Entonces el Dr. Subedi hizo una pregunta. «Dime, ¿hasta qué hora debo darle RCP a Anurag? Después de eso me detendré». Ashish no dudó. 5 horas. Un informe indica que un familiar consultó a un telépata, quien predijo que Anurag reviviría en 5 horas. Si el Dr. Subedi lo sabía o no, aceptó y siguieron la RCP. Pasó 1, 2, 3 horas sin resultados. El equipo estaba exhausto tras 4 horas, admitió el Dr. Subedi. Aunque estudio ciencias, creo en milagros. Sin Ashish habría parado antes. Después de 4 horas y 5 minutos de RCP continua, algo sucedió. Una señal en el monitor, luego otra, y entonces el corazón de Anurag Maloo empezó a latir por sí solo. Respiró por primera vez. La habitación quedó en silencio, excepto por el pitido constante del monitor cardíaco. Nadie podía creer lo que estaban viendo. El Dr. Subedi, quien había visto a miles de pacientes y declarado muertas a muchas personas, presenciaba a un hombre volver a la vida. En medicina de emergencia se dice, no estás muerto hasta estar caliente y muerto. En hipotermia severa, el frío extremo reduce drásticamente tu metabolismo y el cerebro necesita menos oxígeno. Tus órganos pueden sobrevivir condiciones que normalmente te matarían en minutos, pero el frío que atrapó a Anurag en esa grieta hizo lo contrario, en realidad lo preservó. Entró en una especie de hibernación, protegiendo cerebro y órganos sin que su corazón latiera. Y lo que debió haber sido un caso sencillo de hipotermia, se convirtió en una de las reanimaciones exitosas con RCP más largas en la historia de la medicina.
Pero Anurag seguía en peligro, aunque vivía apenas y su temperatura corporal seguía muy baja. Tenía los pulmones hinchados por la presión y el trauma. Sus riñones y su hígado estaban dañados. Su lado derecho, que estuvo 2 horas contra el hielo, tenía graves quemaduras por congelación y sus pies se pusieron negros. Esa noche lo llevaron en helicóptero militar al Hospital Nepal Medici, en Katmandú, mejor equipado para su trauma. Durante los siguientes 12 días, Anurag permaneció en coma. Fue en parte natural y en parte inducido. A inicios de mayo, Anurag recuperó la conciencia. Abrió los ojos y vio a Ashish junto a la cama, quien luego describió ese momento como algo inexplicable. Lo único que recuerdo es caer en la grieta, diría Anurag después. Eso es todo. Olvidé lo que pasó durante los 3 días en la grieta y la primera semana en el hospital. El 11 de mayo de 2023, una ambulancia aérea transportó a Anurag a AIIMS Delhi, el principal centro de traumatología de la India. Aquí empezaría la verdadera lucha por recuperarme. Los doctores evaluaron el daño y era extenso. Entre mayo y septiembre de 2023, Anurag tuvo al menos 7 cirugías mayores, como amputaciones e injertos de piel. Aproximadamente el 50% de su piel tuvo que ser reemplazada. Lo sorprendente es que, pese a la falta de oxígeno, hipotermia y 4 horas sin latido, su cerebro quedó intacto. Fue un milagro. La mayoría de las personas que experimentan ese nivel de falta de oxígeno sufren daños cerebrales catastróficos. Pero Anurag podía pensar con claridad. Podía recordar quién era, reconocía a su familia, su mente funcionaba. El problema era que su cuerpo no. Anurag había perdido toda la memoria muscular. Tuvo que reaprender a pararse, caminar, subir un escalón, usar un tenedor para comer y escribir su nombre. Durante 5 meses no pudo hablar por un tubo en la garganta que le ayudaba a respirar. El 13 de junio de 2023, en su cumpleaños 35, Anurag seguía en la UCI. Logró grabar un mensaje de voz. Sus primeras palabras en meses. «Muchas gracias a todos por su abrumador apoyo», dijo, con la voz débil y ronca. No habría llegado tan lejos sin sus buenos deseos. «Les escribo desde la UCI en Delhi en mi cumpleaños 35. Él lo llamó su renacimiento, su segundo nacimiento. La recuperación siguió lenta y dolorosa hasta el 23 de noviembre. Después de 100 días, Anurag Maloo volvió a casa en Rajasthan. Ya puede caminar y correr, aunque correr 30 metros lo agota. Sus órganos funcionan normalmente, aunque sufrió trauma, recuperó peso y ocurrió algo extraordinario más allá de lo físico. En esos 100 días en hospitales, Anurag no sufrió trastorno de estrés postraumático, ni tiene pesadillas de caídas o quedar atrapado en el hielo. Él llama a su experiencia crecimiento postraumático. Eso fue lo que realmente cambió mi vida, dice. Estas cicatrices forman parte de mi identidad y me definen. Cuando le preguntan sobre Annapurna, no la menciona con enojo o miedo, sino con reverencia. La montaña me mantuvo a salvo, dice. Me protegió de las avalanchas y de los vientos helados en su vientre de hielo, y me envió de regreso a casa. La madre montaña me protegió. Aún no publican las grabaciones de la GoPro desde la grieta. La reserva para un documental en 2026 y cuando le preguntan si escalará de nuevo, Anurag responde sin dudar. Sí, definitivamente. No hay duda de que volveré a Annapurna y a otras montañas. Esto es lo que pienso cuando veo esta historia. Anurag Maloo sobrevivió gracias a una cadena de imposibilidades, a veces por razones que no podemos explicar completamente. Una serie de coincidencias se alineó. Su compañero vio la cuerda que tomó y reportó la ubicación. Las paredes de la grieta protegieron del viento mortal. Adam tenía una cuerda 10 metros más larga que la estándar, lo que permitió alcanzarlo. Su hermano rechazó la declaración de muerte y pidió que los doctores siguieran. Si la RCP falla en la cadena, Anurag Maloo será otro nombre en la lista de Annapurna. La montaña que ha matado a leyendas decide enviar a alguien de regreso a casa. Soy una persona bastante racional. Cuando ves todo lo que tuvo que salir bien para que Anurag sobreviviera, te preguntas si había algo más en juego o solo fue una coincidencia de eventos en el momento justo. ¿Tú qué opinas? Comenta, gracias por ver y nos vemos en el próximo. Sé valiente y vive con coraje.